Estamos con nuestro entrevistado, él es el congresista Wilber Rosas, él es vocero del Frente Amplio y él nos va a contar un poco el pedido de vacancia, segundo pedido ya de vacancia que se le hace al presidente Pedro Pablo Kuczynski. Congresista Rosas, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días y muchas gracias. Efectivamente estamos en una situación bien complicada. Una sobre la cuestión política que va surgiendo en el país a raíz de las mentiras y engaños que hace este presidente de la República, y el otro sobre derechos humanos, y que en este momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se viene llevando, y lo más preocupante es la situación de los paperos, de los productores de papa, ¿no? Ahora, yo estaba leyendo las dos nuevas mociones de vacancia al presidente Kuczynski. Una es de ustedes, creo que por minutos le ganaron al Nuevo Perú, otra es de Nuevo Perú, y la diferencia central entre ambas mociones es tocar el tema del indulto. Mi pregunta es, ¿por qué agregar el tema del indulto a una moción de vacancia? Porque hasta donde yo entiendo, para esto hay canales, ¿no es cierto? Está la Corte, está el Tribunal Constitucional, pero decir que el presidente es incapaz moral por hacer uso del indulto, que es una de sus prerrogativas, suena un poco contradictorio, ¿no? No, porque el indulto, si bien es una prerrogativa del presidente, pero esa prerrogativa no se hace de cualquier modo. Tiene también sus procedimientos. Y el mismo presidente ha dicho que este indulto no es cualquier indulto, no es un indulto común, es un indulto humanitario, lo que significa que se tenía que nombrar una comisión de indultos, y esta comisión de indultos tenía que pasar por un proceso, y no en 13 días hacer todo el expediente y en 13 días dar el indulto. Y peor aún se agrava cuando quien practica todos los exámenes médicos es nada menos que el propio médico de cabecera del señor Fujimori, el doctor Postigo. Entonces estamos hablando, este indulto no es un indulto de carácter humanitario, sino más bien es un indulto de carácter político, es una negociación política, y además estamos hablando de un presidente que en la campaña ofrece una y otra vez que el indulto no va a existir, y por lo tanto es una inmoralidad fallar y no cumplir con sus compromisos de campaña. Nuevamente mi pregunta es o convierte al presidente de la República en digamos, en una persona permanentemente incapaz moralmente el haber indultado a alguien? Esa es mi pregunta, ¿no? No. Cuando el problema no es el indulto, es un problema. Porque nosotros, cuando habíamos conversado con el presidente en presencia de la primer ministro, la señora Mercedes Arauz, le habíamos planteado que antes de cualquier acción como indulto debería de conversar nada menos que con los familiares de las víctimas de la violencia. Pero eso justifica la incapacidad moral del presidente. Voy ahí. Entonces lo que pasó es que no a esos compromisos que ha tenido, tanto con los familiares de las víctimas, como también con nuestra propia bancada, en que dijo que sí iba a conversar previamente, los compromisos que se pactan son compromisos que se cumplen. Y el presidente de la República, la primera autoridad de este país, no puede estar mintiendo y engañando permanentemente. Ahora, no es solamente, en nuestra moción de vacancia, no solamente está el indulto, también están los otros puntos que se refieren a todo este proceso de corrupción que durante su mandato como ministro de Economía y también como jefe de proinversión, este señor ha ido cometiendo. No me puedo imaginar que un ministro que aprovechando de su situación nada menos que de funcionario público, haga también el trabajo para favorecer a su empresa. Ahora, la pregunta antes de entrar a este tema de las empresas de BPK, que es el tema de fondo finalmente, es ¿por qué estas diferencias? Porque solamente veo el tema del indulto como una diferencia, digamos, central entre los dos pedidos de vacancia. ¿Por qué no unificarlo y así tener pues una votación que no esté dividida? Finalmente lo que a ustedes les interesa es que el pedido de vacancia se apruebe. Más allá de que yo esté a favor o en contra, ¿a ustedes les interesa que esa moción pase? Claro, yo creo que en cuestiones prácticas necesitamos 26 firmas. Eso significa el 20%. ¿Cuántas tienen? ¿Las 10 de ustedes? Las tenemos las 10, okay. las que nos corresponden. Si seguimos en esta situación, podemos quedarnos con nuestras firmas. Exacto. Entonces, lo que hay que hacer ahora, y creo que me parece una buena oportunidad, y ayer ya se empezó las conversaciones con Nuevo Perú, con quienes deberíamos haber estado juntos siempre.
pero ahora estamos separados y yo creo que es esta acción permanente por la lucha por los derechos humanos y la lucha contra la corrupción también nos debe unificar en este momento. Y por esta razón hemos dicho lo siguiente, que nosotros vamos a poner en cuestión la situación de los indultos, pero previamente queremos conversar y hemos hecho los puentes, las primeras conversaciones con los familiares de las víctimas de la violencia, para explicarles la razón por la que nosotros podríamos quitar, porque entendemos que este es un asunto que se está ventilando, nada menos que en este momento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también en los fueros judiciales, ¿no? Por ejemplo, me parece que esa situación los familiares entenderán y entenderán también que en este momento lo que tenemos que hacer son unir criterios y poder hacer de manera conjunta con las fuerzas democráticas, con las fuerzas que luchan contra la corrupción. ¿Se va a conversar entonces para unificar un solo pedido de vacancia? Sí, yo creo que están abiertas las posibilidades, hay un camino bueno como para seguir conversando. Y yo saludo, ayer nos envió una carta la representante de Nuevo Perú y en esas previas conversaciones... ¿Qué congresista, disculpe? La congresista Pariona. Pariona, ok. Sí. Entonces hemos estado conversando y son los equipos técnicos los que ya se han reunido y creo que se tiene que hacer criterios de carácter más común y poder presentar la moción de vacancia. ¿Han hecho ya un cálculo, digamos, para no caer en lo que sucedió la primera vez, es decir, una moción de vacancia que quedó prácticamente trunca, ¿no? Y eso yo me imagino les costó a ustedes un poco también determinado precio. ¿Han calculado qué bancadas podrían apoyar, los APP? Yo creo que ahí no solamente para unos y para otros, yo creo que para todos les ha tenido algún precio ahí. A nosotros en un primer momento nos acusaron como furgón de cola del fujimorismo, y totalmente falso. Cuando uno presenta una moción, pone a disposición del Congreso la firma de esa moción. Y nosotros habíamos recorrido previamente para la firma de esta moción a los partidos en los cuales tenemos ciertas coincidencias y no lo quisieron firmar. Ahora, en el escenario en el que el señor Galarreta gobierna el país, ahí el beneficiado es el fujimorismo. Yo creo que ahí ¿no? existían dos posibilidades. Una es la posibilidad de la sucesión y otra es la posibilidad también, efectivamente, a la renuncia de ambos, existía la posibilidad de Galarreta. Pero yo no creo que un gobierno, ellos no quieren tener un gobierno provisional, ellos quieren tener un gobierno en el cual se puedan permanecer mucho más tiempo, y creo que ese es el trabajo. Inclusive había alguien frotándose la mano ahí, ¿no es cierto? Porque les habían dicho, mira, nosotros vamos a renunciar también, y posiblemente caiga la presidencia en manos de ti, y por lo tanto ahora se ha convertido en una especie de permanente pro-fujimorista, ¿no? Estoy hablando de Vitocho, ¿no es cierto? Sí, ahora, ¿qué ha cambiado, digamos, antes del indulto, donde ustedes presentaron una primera moción, y post-indulto, donde han presentado su segunda moción? ¿El tema del indulto simplemente se añade o el escenario, digamos, es ahora distinto? No, yo creo que sí ha cambiado. O sea, nosotros no podemos presentar la moción con los mismos hechos. Son nuevos hechos los que se tienen que presentar. Y los nuevos hechos es nada menos que este documento que el Banco de Crédito envía, la carta de registro número 883. Salió hoy día en Hildebrand en sus 13 también. Claro, y esa carta cambia totalmente. Pero esta carta no es nueva, ¿no es cierto? Quienes estamos en el mundo político conocíamos esta carta y conocíamos, pero de manera extraoficial. Y uno no puede presentar... No con papel en mano, digamos. No puede presentar una moción con asuntos extrajudiciales y nos pueden decir que la hemos conseguido de una manera nada legal y por lo tanto se invalidada. Pero ya esto es un documento que lo ha sacado la propia Comisión Lavajato y por lo tanto esto corresponde ya poder utilizar de manera legal y hacer en una moción como la que estamos presentando. A ver, hablemos un poquito del documento, porque yo estaba leyendo aquí en el semanario del señor Hildebrand, en donde estas boletas, digamos, en fin, estos papeles del BCP dicen o prueban que el presidente de la República habría movido 2.5 millones de dólares a través de operaciones financieras que pasaron por paraísos fiscales. Ahora, en principio, tener plata en un paraíso fiscal no es un delito necesariamente, puede ser un indicio, sí, claro, para que se investigue, pero tampoco es un delito recibir dinero de empresas para las campañas, al menos no en nuestro país. Cuando uno niega permanentemente de que ha hecho uno los contratos y que ha hecho convenios y que ha hecho consultoría, la mentira, y entonces la mentira pone duda, o sea, la mentira se convierte en una especie de cortina a algo malo que se ha hecho, ¿no es cierto? Y ese algo malo era que
estando de funcionario público, porque un ministro de Economía es un funcionario público, hacía lo que todo el mundo en este momento hablamos de la famosa puerta giratoria, ¿no es cierto? Sí. Yo soy funcionario público, pero tengo mi empresa. En el momento en que elaboro las bases condicionadas a mi empresa, soy funcionario público. Hago las bases como precisamente pueda favorecer. Y cuando voy al otro lado, convierto a mi empresa en la contratista de la que va a ejecutar el proyecto. Entonces esa situación lo Puerta declara de giratoria. manera permanente una inmoralidad permanente y una incapacidad también O sea, permanente. digamos, a va un más allá de que presidente, hayan ¿no? pruebas justas para un delito, sino simplemente es un tema moral para ustedes y ya lo de la incapacidad permanente lo agregan, Claro, lo añaden en su y mucho justificación. más cuando uno ve que en este caso autorizan, por ejemplo, que pudieran conseguir fondos, ¿no es cierto? Y resulta que el Estado le autoriza para conseguir 100 millones. Pero como saben que por cada monto que puedan ellos conseguir más, ganan mucho más en el pago en esto que se llama los bonos de éxito, ¿no es cierto? Si conseguía 50 Que son millones... diferentes a las coimas, por si acaso. Claro, pero eso al Que final... A existen. ver, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con 50 millones pagaban 1%. Con 100 millones pagaban 1.5%. Y cuando conseguían 150 millones era 2%. Y cuando era por más de No es el 225 mundo de las millones... finanzas. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sacaban esto? ¿Cómo sacaban? Lo que estas famosas adendas, ¿no? No, sí, por supuesto. Estas famosas adendas se han convertido en cómo crear sobre... Habría que probar que Kuczynski sabía que se le estaba coimeando, que las empresas estaban coimeando funcionarios. Estos sobrecostos Que que eso lo hará. siempre se hacen son los sobrecostos para pagar también los sobornos. Ahora, y no porque yo haga una defensa de Pedro Pablo Kuczynski, no, sino yo porque creo- me preocupa la gravedad de una denuncia para vacar a un presidente, porque eso no pasa todos los días. ¿Por qué no se ha vacado a presidentes anteriores? Le voy a poner un ejemplo para hacerle la pregunta. ¿Por qué no se ha vacado a Alan García? Las veces que ha mentido Alan García. ¿Por qué no se ha vacado a Alejandro Toledo cuando decía y negaba a su hija y luego la reconocía? ¿Por qué no se ha vacado, no sé, Dios mío, hasta Porque Clinton? No sé, vámonos a otros ejemplos. Porque no ha habido fuerzas La políticas... mentira en la política es... Porque no ha habido fuerzas una constante, políticas ¿no? dignas que pudieran decir esto no puede continuar. Y a nosotros como Frente Amplio... Pero ustedes hubieran vacado a todos los presidentes entonces, si hubieran estado como Mira fuerza lo política. que sucedió. El día que nosotros nos reunimos en el Frente Amplio, sabíamos que una moción de vacancia no es cualquier cosa. Exacto, a eso iba. ¿Ya? Y cuando hicimos esta reflexión, también para nosotros no era cualquier cosa. Porque cuando lo planteamos dijimos, miren compañeros del Frente Amplio, lo que estamos planteando al país, una moción de vacancia, no es una cosa que se da a cada momento. Y sepan que después de esta moción de vacancia, nosotros nos vamos a quedar sin nuestra curul. Porque estamos planteando dos cosas. Hemos planteado dos cosas después de la vacancia. Uno, elecciones inmediatas presidenciales. Dos, Ahí está la oportunidad, pues, ¿no? dos, La oportunidad y dos, política que varios grupos buscan. Y dos, era una nueva constituyente. ¿Y quién tenía la seguridad de regresar de constituyente? Ninguno de nosotros. Entonces esa fue una actitud generosa, pero también entregada del Frente Amplio. Ahora, ojo que no se tienen que convocar elecciones y como usted dice, asume el señor Vizcarra, no la presidencia. O sea, tampoco nos adelantemos con los pedidos porque precisamente ahí es donde grupos piden o ven una oportunidad política. No, yo creo y que vacar a un presidente no es para coger una oportunidad política, es para hacer las cosas bien. Precisamente nuestra oportunidad no lo era. Nunca hemos marcado oportunidades. Hemos pensado mucho más en el país que en nuestras oportunidades. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nosotros creemos que también, sea como sea, esta constitución es una constitución que nos gobierna y que por lo tanto los presidentes se sucedían, había una sucesión. Entonces el primer llamado era Vizcarra y después Mercedes Arauz. En el caso que fallaba alguno de ellos estaba pues el presidente del Congreso, ¿no es cierto? Congresista, tenemos que ir cerrando, pero para regresar a lo que sucede en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces mi pregunta final sería ¿qué se espera de esta sesión en la Corte y de esta revisión de la sentencia de Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Yo creo que en cuestiones prácticas no, en este momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos no va a dar ninguna sentencia. Yo creo que lo más importante es que hay un avance en ese sentido, porque además estos dos casos, tanto de Barrios Altos como de la Cantuta,
Eran dos casos que estaban supervisados, nada menos que por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, estamos hablando de dos casos que no lo conoce la Corte en este momento. ¿Usted esperaría, por ejemplo, que la Corte se pronuncie en sentido negativo frente al indulto? Es decir, que recomiende algo que toque ese tema. Y yo creo que van por ese camino, porque ya la Corte, cuando se ha referido a las amnistías, ha dicho que las amnistías para cuestiones de derechos humanos no va. Y me parece que el indulto tampoco va. Yo tengo esa esperanza y creo que los familiares de las víctimas de estos crímenes, yo creo que van a conseguir justicia en la Corte y no en nuestro país, porque una justicia que dura 32 años no es justicia. Así es, y eso entonces, sí estamos de acuerdo, ojalá cambie. Y como decía el propio abogado de derechos humanos, el defensor de las víctimas, ¿qué decía? Que este proceso va a durar 6 a 7 años más. Esa es la justicia en nuestro país. Eso totalmente y debemos estar avergonzados de eso, ¿no? Bien, bien, congresista. Vamos a profundizar eso más adelante. Le agradecemos por estar aquí también en Diario de la República.